Muy buenas noches, estimados hermanos. Vamos a pedir la orientación de Dios para este estudio bíblico. Dios Santo que habita la eternidad, Señor, una vez más estamos ante tu presencia para pedirle, Señor, tu orientación para que podamos estudiar tu palabra y aprender un poquito más de ella, para que podamos siempre, Señor, en lo aprendido, las lecciones aprendidas, poder practicar en nuestras vidas diarias. Te rogamos, Señor, ayúdanos a comprender estos mensajes y que también la transmisión sea bastante estable para provecho de todos los que estamos conectados para este estudio bíblico. Te lo agradecemos, estas bendiciones, en nombre de Jesús. Amén. En uno de los estudios anteriores, veíamos la organización social del mundo judío en tiempos de Jesús. Hablamos de los fariseos, saduceos, esenios, samaritanos, celotes, publicanos. Pese a guardar similitudes con el mensaje de los esenios en cuanto al tema apocalíptico, y de haber sido Jesús bautizado por un esenio, la realidad es que Jesús se acercaba mucho más a la figura de los fariseos, quienes eran los intelectuales, cuyos líderes establecían sus propias comunidades. Entre las coincidencias, que no son para nada coincidencias, cuando entendemos que son fruto del estudio de las Escrituras por los fariseos, están en sus creencias la resurrección de los muertos, la vida eterna, el castigo de los malos y la recompensa para los buenos. Podemos decir que Jesús fue un gran rabino y la comunidad que fundó se volvió en la religión más grande de la tierra, tanto de practicantes como no practicantes de sus verdaderas enseñanzas. Jesús procedió, como era de costumbre proceder en el mundo judío, como hacían los fariseos. Jesús fundó su comunidad y llamando a sus discípulos que lo acompañaron. Marcos capítulo 1, versículo 22, y se admiraban de su doctrina, la doctrina de Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una gran diferencia de cómo Jesús enseñaba. Jesús enseñaba con autoridad, de manera que hasta los espíritus malignos le tenían miedo. Curaba a los enfermos, sea cual sea la enfermedad, pero casi todas eran incurables, y lo curaba. Y más impresionante aún, se manifestó el poder de Dios cuando Jesús resucitó a los muertos. Estableció su iglesia en una región muy pequeña, Judea. Como todo lo que Dios hace, empieza muy diminuto, como el grano de mostaza, y luego se vuelve muy grande. No es coincidencia que Jesús nació en una nación que fue formada por Dios, que recibió la revelación de Dios, que fue gobernada a un principio por Dios. El judaísmo surgió
tardíamente en la historia de Israel. Y pese a la división de Israel en dos reinos, después de la muerte de Salomón, eso ha pasado en el final del siglo X a.C., como religión, el judaísmo solo va a surgir a partir del siglo VI a.C., con el regreso de los judíos del cautiverio de Babilonia. Según el historiador Flavio Josefo, habría sido el escriba Esdras quien estableció el canon de la Biblia hebrea, que conocemos como Antiguo Testamento de la Biblia protestante. A diferencia de la Biblia católica, que posee 8 libros a más en el Antiguo Testamento, como el libro histórico de Primera y Segunda de Macabeos. Esa es la diferencia entre la Biblia protestante y la Biblia católica. Como también hemos visto en uno de los estudios bíblicos anteriores, Jesús leía la Biblia hebrea y reconocía la autoridad de las Escrituras y la interpretaba de manera magistral, ya que él era el autor que inspiró a los escritores a escribir los libros. Un ejemplo de los varios ejemplos existentes es lo que Jesús dijo a Mateo, en Mateo capítulo 21, versículo 42. Jesús les dijo a los judíos: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús había citado Salmos 118, los versículos del 22 al 23. Y a continuación, como interpretó las Escrituras de esta manera, lo leemos. Mateo capítulo 21, ahora los versículos 43 y 44. Versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Aquí está la interpretación de lo que había citado de Salmo 118. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y los líderes religiosos entendían muy bien la interpretación que hacía Jesús de las Escrituras. Aquí en el siguiente versículo, Mateo 21, versículo 45 dice: y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Entonces, Jesús estableció su comunidad con sus discípulos y demás seguidores, ya estructurados dentro del judaísmo. Y Jesús se movió entre Galilea y Judea, pasando por Samaria al medio, y no entraba Jesús en ciudades como Tiberiades, fundada por el emperador romano Tiberius, y que estaba cerca de Nazaret, donde creció Jesús. Jesús nunca fue a esa ciudad de Tiberius. Su ministerio se concentró en la predicación principalmente a los judíos y a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que también, de cierta forma, eran los judíos que no conocían las verdades
que Jesús predicaba. No existía el cristianismo en ese entonces, ni eran conocidos los seguidores de Cristo por cristianos, ni sus discípulos tampoco. Siguieron siendo judíos, siguieron asistiendo al templo en Jerusalén y las sinagogas. Seguían el judaísmo como judíos que creían en el Mesías Jesús. Eso fue magistral, porque en su origen el cristianismo no era una religión aparte del pueblo judío. Si fuera aparte, no hubiera podido existir. Siguió siendo judaísmo en sus inicios, con miembros judíos, pero que hacían parte de la Keila o comunidad establecida por Jesús. Él era, Jesús, el rabino de su comunidad. Nada extraño ni fuera del común de su época. Pudo caminar con sus discípulos y pudo predicar a la muchedumbre. Los sacerdotes saduceos, que vieron un potencial peligro político en Jesús por ser proclamado Mesías, estos saduceos buscaron matarlo, pero no era así tan sencillo hacerlo, porque Jesús actuó dentro los padrones de la secta de los fariseos, sacando lo correcto de ella, según las Escrituras, ampliando ese conocimiento en la interpretación, como hacían normalmente los fariseos rabínicos. Pero la comunidad de Jesús aún estaba destinada a crecer y englobar el mundo, como la semilla de mostaza. Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Jesús dijo, otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Versículo 32, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Jesús se refería a su obra, a la iglesia que establecería y heredaría el reino de Dios, profetizado por Daniel, representado por la roca que vendría del cielo y destruiría los reinos humanos bajo el sistema de Satanás. Y en un futuro, entonces, ocupará esa roca todo el globo terrestre y subsistirá para siempre el reino de Dios. Pero Jesús buscó a los pobres y a los sencillos de Judea para anunciar el establecimiento del reino de Dios y su rol en la salvación del mundo. Un inicio muy humilde, con personas que padecían de muchas necesidades. Y la palabra de Jesús hizo eco en todos los tiempos hasta hoy. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33 dice, versículo 31. No os afanéis, dice Jesús, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y el hecho de que Jesús era judío, juntamente con sus discípulos y seguidores, y que haya establecido su comunidad, tal como era de costumbre hacerlo por los fariseos, solo evidencia el hecho que el cristianismo surgió efectivamente en el seno del judaísmo. Sin embargo, el judaísmo también tiene un origen muy posterior a la formación del pueblo de Israel a partir de Moisés. Tanto el judaísmo como el cristianismo en algún momento surgen y dan continuidad al llamamiento de Abraham y las promesas que Dios le hizo, promesas físicas que se vuelven espirituales. Hay una continuidad en la aplicación de lo prometido. El judaísmo es una continuidad del aspecto principalmente físico, como la tribu remanente de todo aquel sistema nacional que era Israel. Y el cristianismo es la transición del aspecto espiritual, de lo establecido por Dios para salvar al mundo entero. Cuando se toca los temas por separado, pueblo de Israel, tabernáculo en el desierto, primer y segundo templo, división del reino, judaísmo, cristianismo, cuando lo hacemos por separado, queda un poco difícil comprender la relación que hay entre estos todos elementos y los demás elementos históricos, y queda difícil ubicarnos donde estamos hoy cuando lo hacemos, lo tocamos esos temas por separado. Por ello, vamos a armar un gráfico y poner los elementos históricos principales para entender el conjunto a Israel y la iglesia en conjunto. Es como poner todas las cartas sobre la mesa. Vamos, empezando con una línea del tiempo a partir del año 1444 a.C., con la salida de las tribus de Israel de la esclavitud de Egipto, liderados por Moisés. Dios les entregó la ley en tablas de piedra, y Moisés escribió las ordenanzas y todo el sistema del sacerdocio levita que regiría la vida civil y religiosa del pueblo, y le señaló el sábado creado en el séptimo día en que Dios descansó de toda su obra. Así, por instrucción divina, se construyó el tabernáculo para los sacrificios que apuntaban a Jesús, que estuvo en el medio del pueblo hasta el rey Salomón. Mismo que fue ese tabernáculo ministrado por los sacerdotes de la tribu de Leví, empezando por Aarón, hermano de Moisés. En un principio, después que ingresaron a la tierra prometida, el pueblo fue gobernado por Dios a través de los jueces. Pero el pueblo rechazó más adelante el gobierno de Dios y pidió ser gobernados por sus propios reyes humanos. Dios permitió, y estuvieron unificados bajo 3
reyes: Saúl, quien fue el primero, luego David y luego Salomón. Fue Salomón quien en 7 años construyó el templo de Jerusalén, que vino a sustituir la tienda o tabernáculo. Y eso lo hizo en el año 957 a.C., la inauguración del templo, del primer templo. Hubo 2 templos ministrados por los sacerdotes levitas. El primer templo fue destruido por los babilonios en el año 587 a.C., cuando Babilonia invadió Jerusalén, lo destruyó el templo. Y el segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era. Ese segundo templo que fue construido después del cautiverio de Babilonia, en Babilonia de los judíos. Entonces, después que Salomón construyó el primer templo, y por ocasión de su muerte, el reino unificado de Israel se dividió en 2 reinos. El reino del norte, denominado Israel, ya no volvió a adorar en el templo de Jerusalén y establecieron fiesta a Dios en otra fecha. Por ello, la línea que nos interesa ya no aparece el reino del norte de Israel. Solo aparece en esta línea el reino de Judá, que permaneció con el templo original en Jerusalén. Y mantuvieron, obviamente, la celebración de las fiestas santas y el sábado en su tiempo original, y demás preceptos también estaban siguiendo ellos de la ley. Por ello, las verdades de Dios se mantuvieron en el reino de Judá, que perduró hasta el año 537 a.C., con la invasión de Babilonia, el cautiverio del pueblo judío y la prisión del rey Sedequías de Judá. Los judíos fueron dominados y gobernados por los babilonios, después por los persas, después por los griegos y por último por los romanos. Pero la apostasía de Judá vino en un tiempo después de la división de Israel en 2 reinos. Los reyes erigieron de Judá ídolos y se olvidaron de la ley. Pero cuando subió al trono el rey Josías de Judá, en medio a la profunda idolatría de su pueblo, instruyó reformas importantes. En su reinado se inició la recopilación y edición del Deuteronomio bajo el liderazgo religioso del profeta Jeremías. Josías reparó el templo, derrumbó los ídolos, restituyó la celebración de la Pascua. En este contexto fue en el reinado de Josías que se sentó las bases del judaísmo en la segunda mitad del siglo V a.C., en medio de la restauración de las creencias de la Torá, y fue ganando elementos hasta constituirse en una nueva religión nacida y derivada del Estado teocrático de Israel y que perdura hasta hoy, el judaísmo. Cuando Dios fue sustituido
por reyes humanos, a partir de Saúl, alrededor del año 1046 a.C., Israel dejó de ser un estado teocrático. Pero no se puede hablar de judaísmo en particular todavía, desde los tiempos de Moisés hasta la división del reino, porque todas las tribus estaban juntas bajo el sacerdocio de los levitas en el templo de Jerusalén. Entonces no podemos hablar todavía de judaísmo. A partir de las reformas del rey Josías, la identidad nacional y la religión se consolidando aparte de lo que fue Israel antes como un todo. Y ahí fueron sentando las bases para el nacimiento del judaísmo. Luego, después del cautiverio en Babilonia, con la reconstrucción del templo, Esdras sentó las bases del canon de la Biblia hebrea en Judá, consolidando aún más el ya creciente judaísmo. En todo ese contexto, Jesús empieza su ministerio al bautizarse y establece su Keila o su comunidad, eclesia, introduciendo mejores conceptos e hizo aclaraciones muy primoreadas, mejores, y reveló aspectos importantes sobre el camino que lleva a la salvación y a su reino eterno. Jesús fue la clave de la transición de Israel a la iglesia de Dios, ejecutada por sus discípulos a partir del año 31 de nuestra era, en un día de Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo. La palabra de Dios siguió a través de las enseñanzas de Jesús, quien magnificó la ley de Dios, predicó el reino venidero y con su sacrificio abrió el camino para la salvación de los seres humanos fieles. Pero Satanás, en su afán de engañar al mundo entero, tergiversó el verdadero cristianismo y fue formando un cristianismo falso, reclutando sus adeptos a través del discurso del miedo. Y a través de un emperador romano, creó una religión en el seno del imperio romano. Es la que causa, a nombre del cristianismo, falso por supuesto, la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo. Pero esto, obviamente, de la ruptura del cristianismo, del falso cristianismo con el judaísmo, es un tema para un próximo estudio bíblico. Nos concentraremos en el ministerio y mensaje de Jesús. Jesús se bautizó en el ritual de los esenios, pero la diferencia es que completó esa purificación física o limpieza ritual con el recibimiento del Espíritu de Dios. Hecho que explicó al fariseo Nicodemos cuando Jesús le dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el mismo apóstol Pablo tuvo que rebautizar en Éfeso algunos seguidores de Jesús que habían sido bautizados por Juan Bautista sin haber recibido el Espíritu Santo. Jesús marcó
una profunda diferencia entre el bautismo de los esenios, que era solamente de arrepentimiento, y de su comunidad. Dentro de su comunidad de Jesús, agregó el recibimiento en el bautismo del Espíritu de Dios. Y Jesús también, y principalmente, vino a revelar la dimensión desconocida de la Torá o ley, que consiste en los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés, y que, como vimos, es muy anterior al mismo judaísmo. Moisés es considerado profeta para el judaísmo, islamismo y cristianismo. Jesús dice que el que se enoja con su hermano es culpable de violar el mandamiento que dice no matarás. Y así podríamos seguir citando más ejemplos, varias o muchas diferencias en las enseñanzas de Jesús con el judaísmo. Y muchas semejanzas también podríamos apuntar entre Jesús y el judaísmo. No es en realidad que esas enseñanzas sean del judaísmo, sino que esas enseñanzas que coincide Jesús con el judaísmo vinieron de las mismas escrituras que los judíos también las conservan. Por eso es que también están en parte en el judaísmo. Si bien Jesús fue judío, él fue bien específico cuando reveló a Pedro y a todos sus discípulos presentes lo que dice en Mateo capítulo 16, versículo 18. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y después de su resurrección, antes de ascender a los cielos, Jesús previó la expansión de su comunidad, ya como una iglesia en todo el mundo a través de sus discípulos, mediante el poder del Espíritu de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso es lo que dijo Jesús a sus discípulos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por ello es extraño y contradictorio el pensamiento de algunos eruditos judíos que defienden equivocadamente que el cristianismo habría sido una fabricación, un invento después que Jesús murió. Ellos defienden, estos eruditos judíos, algunos eruditos judíos, que Jesús nunca tuvo la intención de fundar una nueva religión y que como judío fariseo apenas pensaba en ratificar el judaísmo. Sin embargo, eso no es lo que vemos cuando leemos las palabras mismas de Jesús y los frutos que se desarrolló a través de su obra. En el Evangelio de Marco tenemos más evidencias contundentes de que la obra de Cristo estaba destinada a colmar al mundo entero. Marco capítulo 16, versículos 15 y 16. Versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo, la orden de Jesús, y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16. El que creyere
y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aunque en un primer momento los discípulos no entendieron que a toda criatura incluía también a los no judíos, ya que no se trataba de expandir el judaísmo, sino de expandir el evangelio del reino de Dios y a Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres. Asimismo, los discípulos empezaron a predicar el mensaje a partir del pueblo judío. Marcos capítulo 16, versículo 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Ahora, dando continuidad a los orígenes del cristianismo, llegamos a un discípulo clave que realmente pone en obra la misión de expandir las enseñanzas de Jesús a los no judíos. Estamos hablando del apóstol Pablo, que en cierta ocasión escribió a los miembros de la iglesia en Filipo una breve biografía de sí mismo. ¿Qué es lo que Pablo habló de él? Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, vamos a leer el versículo 5 y el versículo 7. Versículo 5. Pablo dijo que él era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hecho de hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y concluye diciendo en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Incontestablemente, Pablo era israelita, que nació en la diáspora, es decir, fuera, en la dispersión, fuera de Judea, en la ciudad de Tarso, que hoy es parte de Turquía. Y su lengua materna fue el griego, ya que Tarso era una ciudad griega. En Hechos capítulo 22, Pablo declara a un centurión romano que él era un ciudadano romano. Pablo era ciudadano romano, y no cualquier ciudadano romano, sino de nacimiento. Pablo fue un ciudadano romano de nacimiento, de cultura griega y al mismo tiempo israelita de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, judío, pues Judá fue formada por los judíos, los benjamitas y parte de los levitas. En Hechos capítulo 22, versículo 3, continuamos viendo la historia de Pablo. Y él dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, hablando de Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Cuando Pablo estuvo en Jerusalén, hizo su discurso en hebreo, aunque era hablante del griego, y todos los judíos le prestaron atención. Pablo dijo categóricamente que fue criado en Jerusalén e instruido por Gamaliel. Gamaliel fue un preeminente rabino, doctor de la ley y miembro del Sanedrín. Y Gamaliel no era un fariseo cualquiera, sino que fue el nieto de Hillel. En uno de los estudios anteriores hemos hablado del mundo judío,
en tiempos de Jesús, y entre las corrientes que existían, una de ellas era los de los fariseos, que atendían las sinagogas, que establecían comunidades e interpretaban la Torá y los demás escritos. En el siglo I antes de Cristo surgieron dos grandes rabinos que fundaron sus escuelas, influyentes en el tiempo de Jesús. Estas escuelas, las escuelas de Shammai y la escuela de Hillel. Esta última, Hillel, vigente hasta hoy en el moderno judaísmo. El rabino Shammai era de concepciones muy estrictas en lo tocante a lo religioso. Y Hillel era más bien liberal, incluso en relación a los gentiles. Por lo tanto, Pablo fue instruido por Gamaliel en la escuela de Hillel, que ganó más protagonismo después de la destrucción del templo de Jerusalén. Indudablemente Pablo fue un gran conocedor de las Escrituras, un gran rabino como lo fue Jesús, de mucho conocimiento y mucha inteligencia. Y a diferencia de Jesús, que predicó a los pobres y humildes de Judea, Pablo estaba preparado para expandir las enseñanzas de Jesús y debatir a otro nivel. Ahora Pablo estaba preparado para debatir con los filósofos griegos. Pablo fue verdaderamente un doctor en teología y gran estratega. Dios le usó para crecer más allá el cristianismo del judaísmo y ganando su lugar de importancia en el mundo. Para los críticos que siguen insistiendo que Jesús no pretendía ir más allá del judaísmo, la profecía que hizo Jesús es contundente. En Mateo 24, versículo 14, dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ese es el mensaje de Jesús, el evangelio del reino, para testimonio a todas naciones, y entonces vendrá el fin. Así que Jesús era consciente de lo que estaba haciendo y de lo que iba a suceder. Jesús profetizó el final del sistema de Satanás que impera en el mundo a través de la predicación de su mensaje. Ahí es donde Jesús previó el final de Satanás, del sistema, empezando a predicar entonces a los pobres y humildes de Judea, y luego expandiéndose por todo el imperio romano a través de sus discípulos. Y así, a través de la historia, su mensaje llegó a todas las naciones hasta la actualidad y va a seguir. Si bien el cristianismo nace en el seno del judaísmo, tratándose en un principio de judíos que creían en el Mesías Jesús, y ganó mucha consistencia teológica, ampliando lo que el judaísmo había heredado desde los tiempos de Moisés, no existe ruptura entre el judaísmo y el cristianismo como algún erudito judío enseña, pues las verdaderas raíces del cristianismo fueron heredadas desde el Edén, con la creación del sábado. Pasó por el linaje de Sete hasta Noé, llegó hasta Abraham. Se amplió con la organización del pueblo de Israel después de la esclavitud de Egipto. Sobrevivió
a la división del reino de Israel, se afirmó con el judaísmo y se amplió con Jesús, extendiéndose también a los gentiles. El Evangelio de Jesús supera todo el conocimiento escrito y oral que poseía la nación de Israel y el pueblo de Judá. El cristianismo es una verdadera transición del pueblo de Israel, una nación física basada en lazos consanguíneos, se transformó para la iglesia de Dios, formada por personas de toda tribu, lengua y nación, unidas por el conocimiento y la práctica de las enseñanzas de las Escrituras en su aspecto físico y espiritual. Por haber sido, como lo fue realmente, una transición de un pueblo físico a un cuerpo espiritual de creyentes, tuvo necesariamente que formarse en el seno de la nación de Judá. Y en sus inicios, el grupo de judíos mesiánicos no podían salir del judaísmo, formar una nueva religión y llamar a los gentiles para que se aparten. Así no sería una transición. Lo que pasó fue que las comunidades judías de creyentes en el Mesías Jesús fueron creciendo dentro del judaísmo. Y Pablo, cumpliendo el mandato de Jesús, fue inspirado para que los gentiles ingresasen a las comunidades judías creyentes en el Mesías Jesús y que los rebalsasen como evidencia de que algo más grande se estaba formando a partir de la herencia del judaísmo. El apóstol Pablo fue la clave para que esto sucediera y lo vamos a explicar brevemente antes de concluir los estudios bíblicos de hoy. Pablo fue un gran teólogo, instruido en la escuela rabínica de Hillel, y comprendió que las enseñanzas de Jesús tenían que llegar al mundo entero, tal como dejó claro el mismo Jesús. Y comprendió Pablo que desde el judaísmo, donde fue establecido, no sería posible una contundente expansión. Porque los judíos, como nación y religión, no estaban dispuestos a creer en las enseñanzas de Jesús, que magnificó y amplió el entendimiento que se tenía de las Escrituras, aunque algunos judíos sí lo creyeron. Y el más grande impedimento para arrancar la expansión de las enseñanzas de Jesús sin desconectarlo aún en un principio del judaísmo fue la circuncisión. Ese fue el primer gran impedimento. Todos los primeros seguidores que hicieron parte de la comunidad fundada por Jesús eran circuncidados porque eran judíos. Y ese era un requisito para ingresar al judaísmo. Y los primeros gentiles que empezaron a creer en el Mesías Jesús dentro del judaísmo no estaban dispuestos a someterse a la circuncisión. Y Pablo, de manera magistral, apeló a las 7 leyes de Noé, donde el judaísmo creía que los gentiles, sin cumplir todo lo que cumplían los judíos, podrían salvarse. Las 7 leyes de Noé las voy a leer. 1. No adorar ídolos. 2.
no blasfemar. 3. No cometer pecado de índole sexual. 4. No robar. 5. No asesinar. 6. No comer la carne de un animal vivo. Y 7. Establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. Estas leyes desobligaban a los gentiles a la circuncisión. Con Pablo las utilizó para el ingreso, y Pablo las utilizó para el ingreso de los gentiles a las sinagogas y para que sean parte oficial de las comunidades judías mesiánicas. Pablo introdujo el concepto de Moisés de una circuncisión espiritual y no así física, practicada por los judíos. Luego, después de que Dios restituyera las tablas de piedra de los 10 mandamientos, Moisés dijo al pueblo lo siguiente en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Circuncidad, pues, vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Pensamiento que se repite en Levíticos y en el libro del profeta Jeremías. Y Pablo lo volvió a decir en el tiempo preciso y determinado, quebrando un verdadero obstáculo, el acceso directo a Cristo entre los judíos y los gentiles. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, Pablo escribió: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Versículo 29, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en mi espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pablo fue un gran misionero y llevó el conocimiento de Jesús y el reino venidero por gran parte del Imperio Romano y estableció muchas iglesias. Así que nuestro tiempo de estudio de hoy se terminó. Solo reforzamos que las evidencias demuestran que hubo una transición entre Israel y la iglesia de Dios, que hoy aún guardamos. Muchas cosas que guardan los judíos, pero no se trata de judaísmo, ya que los judíos no crearon la guarda del sábado. Los judíos no crearon las fiestas santas, ni menos crearon la abstención, por ejemplo, de comer alimentos impuros. Eso y muchos otros principios bíblicos que guarda el judaísmo, que guardamos nosotros, ya existían mucho antes del origen del judaísmo y mucho antes de los preceptos como el del día del sábado y de los animales impuros, por ejemplo. Existían incluso mucho antes de Abraham algunos de estos preceptos. Así que terminamos con las palabras inspiradas del apóstol Pablo, que escribió en Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29, lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque, versículo 27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Versículo 28, ya no hay judío
ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, hablando de la iglesia de Dios, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Muy buenas noches tengan todos.